La hematología yo diría que está de moda, en el sentido de que es una de las especialidades más completas dentro de la medicina y que está teniendo más innovación en los últimos años. Estamos dirigiéndonos hacia tratamientos mucho más individualizados en enfermedades especialmente oncohematológicas, también en las no oncohematológicas. Y el principal reto quizá es para el médico el poder estar actualizado y el poder aplicar en cada momento a cada paciente la mejor versión de tratamiento que tengamos en ese momento. Este libro, la verdad que es un libro que está dirigido para profesionales, pero especialmente en formación y para residentes jóvenes. Es un libro en el que es eminentemente práctico y en concreto en el capítulo de la leucemia linfática crónica pues se actualiza con las guías que utilizamos, ¿no?, en el Grupo Español de Leucemia Linfática Crónica, y también se hace mención a los tratamientos que están en ensayo o que ya directamente están aprobados para poder utilizarse. La leucemia linfática crónica es la leucemia más frecuente en Occidente. La prevalencia, por tanto, es elevada. No todos los pacientes con leucemia linfática crónica requieren tratamiento en el momento del diagnóstico. Lo que sí que requieren es una vigilancia periódica por su médico, y cuando se cumplen una serie de criterios que pueden ser sintomáticos, no necesariamente analíticos siempre, el paciente cumple o necesita un tratamiento. En ese momento es en el que se le ofrece el estudio que corresponda o el tratamiento estándar. Para la elección de los estudios o para el diseño de los estudios se utilizan generalmente los factores pronósticos biológicos, ¿no? Las mutaciones genéticas que se han asociado con un peor pronóstico de la enfermedad, con una peor respuesta a los tratamientos o un mayor índice o tasa de recaídas, y eso pues dirige un poquito la forma o el diseño de los tratamientos. También es importante diseñar en función si queremos un tratamiento finito o un tratamiento a largo plazo, ¿no?, de manera indefinida con los pacientes. Y también se tienen en cuenta, por supuesto, que son pacientes de edad avanzada y que los tratamientos tienen que tener, al ser una enfermedad crónica y muchas veces son tratamientos a largo plazo, tienen que tener una buena tolerancia a los efectos adversos. Es una enfermedad que la mediana suele estar en torno por encima de los 70 años, o sea, son pacientes que generalmente ya asocian otras comorbilidades, pueden ser pacientes con hipertensión, con cardiopatías, con diabetes, etcétera. No nos guiamos tanto por la edad, sino por las comorbilidades y por el estado funcional del paciente. De hecho, la edad, yo creo que tenemos escalas geriátricas y que las aplicamos muchas veces, ¿no?, para la hora de evaluar a un paciente y ver a qué tipo de tratamiento sería candidato, pero afortunadamente en la linfática crónica, con el desarrollo de los nuevos fármacos, de las terapias dirigidas, la edad yo creo que ha dejado de ser un límite, ¿no? O sea, son fármacos que tienen mucho menos efectos adversos que la quimioinmunoterapia que utilizábamos de manera convencional, y que prácticamente casi todos los pacientes pueden recibir este tipo de terapia. Pues la leucemia linfática crónica es una enfermedad que hemos pasado en los últimos años de tratar, como hablábamos, con quimioinmunoterapia convencional, a lo que llamamos regímenes libres de quimioterapia, con otros tratamientos que van dirigidos frente a dianas que se expresan en los linfocitos B, que son los linfocitos que están afectados en esta enfermedad, y que pueden ser inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que está relacionado con el receptor de la célula B, que pueden ser inhibidores del BCL2, que es una vía de apoptosis propia del linfocito. Entonces estamos en el momento de la terapia dirigida completamente con estos pacientes,
Y los marcadores que utilizamos, pues hemos comentado que son sobre todo biológicos, ¿no? Si hay presencia o no presencia de mutaciones que se asocian con peor pronóstico, como puede ser la deleción del 17, P53, el que el paciente no tenga hipermutaciones de la región variable de las inmunoglobulinas, la deleción del 11. Bueno, tenemos una serie de marcadores que nos pueden decantar a priori hacia un tipo u otro de tratamiento, aunque siempre el factor pronóstico más importante siempre en todas las patologías es la respuesta del paciente al tratamiento, ¿no? O de su enfermedad al tratamiento. Pues les estamos ahorrando mucha toxicidad a largo plazo. Antes utilizábamos unas combinaciones de fármacos que han ido muy bien, porque todos tenemos pacientes que han sido tratados clásicamente con esos fármacos y han tenido respuestas duraderas, pero es verdad que cuando esos pacientes te recaían no teníamos otras opciones que ofrecerles, y acumular toxicidad de quimioterapia a largo plazo son pacientes que ven su calidad de vida bastante mermada. Ahora los pacientes que recaen, prácticamente ninguno va a una quimioterapia. Casi todos son rescatados con este tipo de fármacos, y los de primera línea directamente yo creo que utilizamos quimioinmunoterapia, pues yo diría que si no es nunca, casi nunca, ¿no? Medicina decir nunca es difícil. Yo creo que la manera en la que el médico comunica la enfermedad es fundamental. Tienes que establecer primero una conexión con el paciente, que tenga plena confianza en lo que le vas a contar, y efectivamente los hematólogos nos gusta poco la palabra cáncer. Es verdad que usamos otro tipo de alternativas, pero bueno, muchas veces el paciente te pregunta si eso es un cáncer, y efectivamente tienes que establecer esa comunicación bilateral en la que le expliques al paciente que efectivamente es una leucemia, que de por sí la leucemia tiene esa connotación tan negativa, pero que lo importante son los apellidos que lleva, que es una leucemia linfática crónica y que por tanto no tiene nada que ver con lo que estaban acostumbrados a ellos a ver, no sé, en las películas, o que hayan conocido a algún paciente cercano, y que además es una enfermedad que muchas veces la diagnosticas que no requiere un tratamiento de manera inmediata, con lo cual pues hay veces que se lo tienes que comparar con otro tipo de situaciones, ¿no? Como yo a veces pues lo comento como, pues esto pues como una hipertensión, que inicialmente pues le van a quitar la sal de las comidas y luego puede llegar un momento que requiere unos fármacos, ¿no? Pues al final la linfática crónica tiene un poco ese comportamiento. Es verdad que inicialmente puede ser de seguimiento, pero cuando requiere tratamiento pues hay que aplicarlo. Entonces el paciente tiene que irse de la consulta con la sensación de que tiene una enfermedad de la que quiere ocuparse, pero no preocuparse, que para eso estamos nosotros en alerta, para elegir junto con él pues la mejor terapia disponible. Cuando hay una recaída, bueno, ahí ya el paciente normalmente ya sabe de lo que estamos hablando, ya lleva tiempo con nosotros. Siempre una recaída o una progresión en el caso de que estemos utilizando un tratamiento, ¿no?, de manera indefinida. Recaída nosotros hablamos cuando hemos parado un tratamiento y la enfermedad vuelve, ¿no? Progresión o refractariedad si estamos continuamente en tratamiento. Pues cuando el paciente nos hace una recaída o una progresión, la comunicación sí que suele ser quizá, no sé cómo decirte, más fluida o más intensa, ¿no? Porque el paciente suele hacer más preguntas, ya ha tenido una primera línea, que hoy en día son muy buenas las primeras líneas, con lo cual si es una enfermedad refractaria la expectativa de respuesta disminuye respecto a una primera línea, pero aún así yo creo que siempre debemos transmitir la esperanza y la experiencia que tenemos de tratamientos, de ensayos, y
del día a día, ¿no?, con nuestros pacientes. Bueno, la principal distinción, bueno, el Grupo Quirón Salud, como sabéis, tiene una parte pública, ¿no?, de gestión privada, pero yo trabajo en la parte privada, ¿no?, privada relativamente, porque generalmente son pacientes con sociedades y algunos pues de funcionarios, ¿no? Yo creo que afortunadamente en España y en concreto en Madrid, que es donde yo ejerzo como hematóloga, en cualquier hospital un paciente con una leucemia linfática crónica va a ser tratado de manera muy correcta, perfectamente correcta. No creo que haya ningún hospital en Madrid, y yo me atrevería a decir en España, en el que a un paciente no se le pueda ofrecer un tratamiento correcto. Nosotros en Quirón Salud es verdad que tenemos una unidad de ensayos clínicos en el Hospital de Pozuelo, muy potente, en la que utilizamos ensayos, o tenemos ensayos fase 1 a fase 3 para este tipo de pacientes, y utilizamos combinaciones con nuevos fármacos que todavía no están comercializados, o bien con fármacos que ya están comercializados pero no para esa indicación. Entonces, bueno, pues eso es una oferta que tenemos, y quizá tenemos también como diferencia, es que ya te digo, como está tan bien en general la sanidad desde el punto de vista médico, pues a lo mejor diferencia que podemos ofrecer es que tenemos más accesibilidad, ¿no?, que un paciente se cite directamente con un hematólogo, o a lo mejor hacerse con más rapidez pruebas diagnósticas. Eso quizá podría ser algo distinto.